Hola, estamos acá de vuelta en Historias de Exactas y hoy tenemos el honor de charlar un rato con Cristina Añón, profesora de la Facultad y Bioquímica. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, a vos por venir con nosotros. No, gracias. Bueno, para arrancar te queríamos preguntar, primero, si yo voy y te paro por la calle rápidamente y te pregunto, ¿qué sos? ¿Qué me decís? ¿A qué te dedicas? Profesor e investigador. Más que nada docente, es una de las cosas que más me gustan, entonces probablemente te diga docente e investigador. Mira. Eso es lo... Difícilmente use el título de bioquímica, porque además, a pesar de haber estudiado bioquímica clínica, nunca hice práctica profesional. Con lo cual es el título de grado, pero siempre me dediqué a docencia e investigación. ¿Docente de qué materia? Bueno, una larga trayectoria. Yo empecé a hacer docencia como ayudante alumno por allá por el 68. Así que hace unos cuantos años y en introducción a la química. Antes en general uno entraba como docente, si te gustaba la docencia, en las materias o las asignaturas de los primeros años. Porque después, como en cuarto año podías obtener un título intermedio, podías con ese título intermedio ya ser ayudante diplomado, claro. Pero siempre de asignaturas que habías cursado y obviamente eran asignaturas de los primeros años. Y estuve en química, en introducción a la química con el doctor Tedesco fundamentalmente, hasta el 72. Y ahí pasé a ser docente en química biológica. Y en química biológica transité todo el caminito desde ayudante a profesor adjunto. Y en el 86 pasé al área de bromatología y todavía estoy ahí. En realidad, cuando empecé introducción a la química, daba clases, venía miércoles y sábados para no interferir, sábados todo el día, dábamos clases con ingeniería básicamente, estaba más que con química, y el doctor Tedesco me invitó a hacer algunos experimentos y cosas con él que me gustaron. Entonces empecé a hacer polarimetría. Y mis dos primeros trabajos publicados son de esa época, de la época de introducción a la química. Y en realidad pasé a química biológica una vez que me recibí. Yo entré en el 65, empecé la licenciatura en bioquímica, terminé en diciembre del 70, se dice, los 6 años justitos. Ah, sí, de corrido. De corrido, en diciembre del 70 terminé y ingresé a química biológica a hacer el doctorado y entre el 71 y el 74. 4 años los tenía y estuve después hasta que pasé a alimentos, que en realidad me presenté en alimentos porque me pidieron los que entonces estaban en el centro de estudiantes que me presentaran el concurso
Y justamente, si ustedes se acuerdan un poco, era la época en que se retomaron los concursos públicos, fue en el 85, porque hubo toda una época en que no había concursos, y ahí concursé y gané el cargo de profesor titular. Y desde entonces seguí con química, con bromatología, ¿no? En realidad con bromatología empecé, había un grupo que era el que yo cursé, donde yo cursé, el profesor y el adjunto y el personal docente, pero en poco tiempo, digamos, se renovó la cátedra, cambiamos bastante, digamos, la orientación de la cátedra la hicimos bastante más básica, más aplicada. En ese entonces solamente se dictaba para bioquímica y farmacia. Entonces teníamos un curso de bioquímica, un curso de farmacia, dándole bromatología. Y al principio éramos un profesor, 2 jefes y 2 ayudantes, y después fuimos 2 profesores. Y bueno, fuimos agrandando hasta ahora que somos 26 en el área, son 6 profesores, 5 y yo que estoy ahí de prestado. Y después tenemos también jefes de trabajos prácticos y ayudantes, pero en este momento damos cerca de 7 asignaturas, porque seguimos dando farmacia, seguimos dando bioquímica. Cuando empezó la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, incorporamos 4 asignaturas, que son las del 4º año de la carrera, y posteriormente los químicos volvieron a tener bromatología, entonces también dictamos bromatología para química. Claro. O sea que desde que comencé hasta ahora el área creció mucho y tiene un grupo muy sólido de docentes, ¿no? Me imagino, súper completo y una trayectoria además extensísima. ¿Siempre en este edificio, acá en el aula de bromato? Siempre en este edificio. Empezamos en el aula de bromato tradicional, que en ese momento también se daba bioquímica patológica e inmunología, se daban ahí. Después siguió bromato y bioquímica patológica, y bueno, y ahora estamos nosotros nada más. Bioquímica patológica mantiene un cuarto, pero no da clases, da clases en el edificio de abuelas. Y hace un tiempo también, cuando la gente del área de análisis clínicos se mudó al edificio de abuelas, nosotros también nos dieron ese laboratorio, porque teníamos demasiadas asignaturas y sobre todo en bioquímica. Si ustedes conocen, el laboratorio de bromato es muy chico en mesadas. No nos entraban más que 15, con seguridad 17 alumnos para los trabajos prácticos. Entonces ahora con los 2 laboratorios tenemos comisiones en ambos laboratorios. Así que en ese sentido, pero somos uno de los pocos que quedamos en este edificio dando clases, junto con Alicia Consolini y algo de fisiología que está enfrente. Después no, en esta parte del edificio allá, sí. Todos se mudaron para allá. Y te quería preguntar, me interesa mucho saber cómo fue tu ingreso a la facultad en esa época. Me imagino que no debe haber sido fácil, y menos si me decís que hiciste la carrera en 6 años, la verdad que es una hazaña directamente. Todos finales, no teníamos promociones. Sí, entre otras cosas. No teníamos promociones. Yo ingresé haciendo el curso de ingreso. De formación básica soy maestra. Fui jardín de infantes al normal, desde el jardín de infantes a la normal 1 hasta que me recibí de maestra, así que ahí también tengo un montón de años en el normal. Y empezamos un curso de ingreso que empezó a inicios de enero. El 15 de enero veníamos todos los días hasta los sábados, y era teórico y práctico, y teníamos química, biología, matemática y física. Y terminamos en marzo. Y en marzo tuvimos que dar exámenes parciales de eso.
de las 4 asignaturas y en función de eso entrabas. Igualmente no era que había un cupo, se podía entrar sin problemas, nada más que aquellos que no aprobaban los exámenes o tenían un refuerzo, los tenían que dar de nuevo, lo que fuere. Pero hicimos todo el verano aquí adentro. Era muy distinto. En realidad, en ese momento, obviamente uno protestaba por pasarse el verano aquí, pero se aprendía. Yo, por ejemplo, que era maestra, mi parte química y física era mucho más endeble que alguien que salía del Albert Thomas, por ejemplo, que tenía mucho base de química y física. Matemática nunca me molestó, me gusta mucho, y así que en matemática no tenía problema, pero en el colegio secundario, óxido reducción, yo no lo había visto y lo aprendí en el curso de ingreso. El jefe de la parte química del curso de ingreso era el doctor Baran, que lo deben haber escuchado, que era profesor de química inorgánica, y de los ayudantes eran prácticamente la mayoría que después era docente de química inorgánica cuando estaba el doctor Aimonino como profesor. Así que también había docentes muy, muy buenos en todas las asignaturas. Y así entré. Después toda la carrera, las cursadas, el trabajo práctico era obligatorio y la teoría no. La teoría, si querías iba, si no, no. A mí la mayoría iba porque me gustaba y era la forma, obviamente, no estaba el acceso al Google, al celular, así que su material de estudio eran los libros y las anotaciones que uno hacía. Y bueno, ibas cursando y tenías parciales, 2 parciales, y con eso aprobabas el trabajo práctico si aprobabas los parciales. Y después que aprobabas el trabajo práctico tenías que dar el examen final. Así que toda la carrera. Lo que tenía también un poco de bueno que iba llevando bastante el grupo de compañeros. Nosotros éramos cuasi cabeza de un plan nuevo que había cambiado, había 1 o 2 años anteriores a nosotros. Era un grupo bueno y en los últimos años sí, los que llegamos primero de este plan nuevo estábamos un poco mezclados con los últimos, digamos, yo terminé con las primeras promociones del plan nuevo que tenía. Plan 63. Claro, exactamente. Y ese grupo que me decías, sí. ¿Cuántos eran? Me imagino que en ese momento una facultad mucho más chica también. No, en bioquímica no. En bioquímica más o menos teníamos el número, las comisiones podían llegar a 50 alumnos, había más de una comisión, así que no, bioquímica quizá es una de las carreras que más se ha mantenido en el tiempo el número de alumnos. Bueno, muchos de ellos se recibieron, muchos están acá, muchos empezaron en bioquímica y después se pasaron a química. Por ejemplo, el doctor Caparelli, que también lo deben conocer. Alberto era compañero nuestro. Y vimos algunas fotos de ustedes de jóvenes, ahí con un grupo grande. Claro, además en físico-química y demás. Y como vivías tantas horas acá, éramos todos muy compañeros y además muchos de nosotros terminamos casándonos con algún otro compañero de la facultad. Así que en ese sentido siempre, y sigo manteniendo mucha de esa gente amiga o trabaja todavía en la facultad o trabajo en la facultad. Claro. ¿Y qué complicaciones o qué dificultades encontraste, por ejemplo, cuando estabas cursando la carrera? El problema es que en ese momento toda la carrera era más complicado políticamente, la situación que la que se vivía ahora, digamos, muchísimas veces había problemas así de movilizaciones corridas, sobre todo con el comedor universitario y demás.
incluso después que nos recibimos y que estábamos haciendo la tesis también fue una época muy complicada y muchas veces nos quedamos encerrados en el Pasteur hasta porque la policía no podía ingresar a la facultad, pero tiraban gases lacrimógenos en las inmediaciones y demás. Así que en ese sentido era mucho más complicado que lo que es ahora, ¿no? Claro, eso quería saber cómo Sí, en la sí. cotidianidad. No, igual el día a día en la facultad no es que fuera muy complicado, sí, por ahí había, no sé, más asambleas, las asambleas eran diferentes, quizá todos teníamos una mayor participación, quizá por la situación también, las asambleas en general eran multitudinarias. ¿Y cómo eran las asambleas? ¿Dónde se las hacían? En el aula magna normalmente, sí. ¿Convocados por alumnos? Muchas veces por el centro de estudiantes. El centro de estudiantes también eran centros quizá más activos, no sé si más activos, diferentes. Como uno estaba mucho tiempo cursando acá y en las horas que no cursaba se quedaba acá, sobre todo si no podía irse a su casa y demás, había muchas actividades culturales también. Claro. Había teatro. Era una época en la cual estaban muy de moda los coros de las universidades. Mira. Entonces había muchas veces aquí funciones de coros de distintas facultades. La facultad tenía un coro, ahora lo ha retomado, pero sí. Claro, tiene un coro. Así que en ese sentido había una actividad dentro de la facultad mayor. Que en los últimos tiempos, yo a veces extraño un poco eso, ¿no? Digamos, es como ahora el alumno más viene, va a clase y se va. Claro. Nosotros éramos de estar mucho más tiempo dentro de la facultad. ¿Vos participabas de esas actividades y eso? Políticamente encuadrada en un centro de estudiantes, no, nunca lo hice. Sí, el resto de las actividades, claro. Porque bueno, y a veces de las asambleas y eso sí, pero siempre como alumno, nunca como una figura así de tipo político. Claro, pero había mayor participación. Sí, había mucho más difundido, había mucha más participación. ¿Qué se discutía en yo obligatoriamente, mucho de política en general y también del funcionamiento de la facultad. De alguna manera, en distintas épocas que hubo interventores dentro de la facultad, claro. Y demás, nosotros tuvimos a veces la suerte de que en lugar de venir alguien de afuera, en algunos casos, se hizo cargo algún profesor dentro de la facultad y eso mejoró, ¿no? Ahora tuvimos también la mala suerte de ver un montón de compañeros que los mataron o fueron presos o, viste, bueno, gente muy, muy amiga y bueno, en esa época uno los recibía en su casa porque era la forma, ¿no? de mantenerse todos unidos. Pero nosotros tuvimos varios amigos que no, incluso que no venían a la facultad y que tuvieron problemas con sus hijos o ellos mismos, o han estado algunos desaparecidos, obviamente, y hubo compañeros también de la facultad que también los desaparecieron, ¿no? O murieron. No, en ese sentido era terrible. Yo no iba a la esquina, no sé, en el 70 y debía ser 73, 74, no cruzaba de mi casa a la verdulería que la tenía enfrente, sino andaba con el documento de identidad en la mano, porque en La Plata andaban, no sé, Falcon en general, sin patentes, con armas largas en la mano, bueno, cosas que yo espero que no se repitan nunca más. No, esperemos que no. Pero bueno, también nos parece importante. No, pero eso, no, pero ya te digo, de esta facultad, dentro de todo, podrías decir que era una facultad relativamente tranquila, pero eso no significa, incluso
recuerdo una vez, pero yo ya estaba casada, así que tiene que haber sido después del 72. Entraron a la facultad, había una reunión de docentes que estaba acá en biología, no, por allá en biología, bueno, ahí estaba, los pusieron contra la pared, pero en general la policía no entraba porque como esto era federal, entonces no ingresaban, pero esa vez sí, se ingresaron, pasaron un rato bastante malo los que estuvieron, pero bueno, no pasó nada en ese momento, por suerte. Pero no, nunca, siempre tenías que andar con mucho cuidado. Así que, pero bueno, en la facultad, el otro día que vi que le hicieron una entrevista también a Rita, yo empecé la parte de investigación siendo la primer becaria de Oscar Grau. ¿Cómo fue eso? En realidad, toda una sorpresa. Yo he hecho cosas extrañas. Yo fui a Biológica a pedirle lugar de trabajo al doctor Fabeluques. Y también me había ofrecido lugar de trabajo el doctor Moisés Spitz, que falleció, que es el que inició una inmunología, se los nombró el otro día Rita dentro de Biológica. Y me gustaba mucho Inmuno, pero Moisés era una persona muy inteligente, muy capaz, pero con un carácter. Yo nunca lograba saber bien si me hablaba en serio o en broma. Claro. Entonces dije hacer toda la tesis, pero mi marido hizo la tesis con él y después fuimos viejos amigos. Pero era una persona que me costaba saber exactamente, era una limitación mía, obviamente, de cuando me hablaba en serio. Y cuando le pedí lugar de trabajo al doctor Fabeluques, me dijo, bueno, fantástico, pero quiero que la hagas con el doctor Grau, que está viniendo de Estados Unidos. Yo no lo conocía, Grau, porque mientras yo cursé, él estaba en Estados Unidos, claro, haciendo su postdoc. Así que cuando llegó, me lo presentaron y ahí empecé a hacer la tesis con él. Y empecé yo. Y enseguida también después se incorporó el doctor Alberto Sarachu, lamentablemente falleció Alberto, y después Graciela de Antoni, que la deben conocer, y Horacio Lopardo, que quizá también lo deben conocer, era profesor de microbiología clínica. Los cuatro fuimos los primeros ahí en el grupo de Oscar, que fue uno de los primeros grupos que trabajaba en biología molecular. Yo mi tesis en realidad la hice en control de transcripción de RNA de virus de bacterias, en un bacteriófago que había traído Oscar de Estados Unidos, el SPO1, y ahí trabajábamos con SPO1, Alberto y yo. Y Graciela y Horacio trabajaban con virus o bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, no sé si ustedes tienen idea de la parte de atrás del laboratorio Pasteur. No, bueno, ahí hay una serie de laboratorios muy chiquitos y nosotros trabajábamos en el último laboratorio. Y empezamos a tener un problema que era el SPO1 crecía en Bacillus subtilis, aeróbico y estricto, con lo cual había que cultivarlo en presencia de aire, y además de eso tenía un tiempo de duplicación de 30 minutos. Las bacterias fijadoras de nitrógeno tienen 20 y tantas horas. Entonces, cuando trabajábamos juntos, los pobres Graciela y Horacio tenían todos sus cultivos contaminados por nosotros. Así que dividimos la semana en dos partes. 2 días trabajábamos Alberto y yo y nos poníamos de acuerdo cómo trabajar. Lavábamos todo en el medio y los otros 2 días trabajaban experimentalmente Alberto y Graciela porque no había lugar. Imagínate, mi primer equipo de electroforesis
nos fuimos a la calle Libertad en Buenos Aires con Oscar y compramos Nicron, que es algo similar al platino, porque el electrodo de platino era muy caro. Compramos 2 ensaladeras de plástico y tubos que nos cortó Martínez, que era el vidriero que estaba aquí. Lo único que compramos fue la fuente, porque no podíamos hacernos la fuente, y así armamos el equipo de electroforesis. Y anduvo. Anduvo bien y trabajamos pero se hacían muchísimas más cosas a mano. Claro. Muchísimas más cosas a mano. Así que teníamos una centrífuga. Un día yo en Inglaterra, cuando fui a Inglaterra en el postdoc, estaba en el laboratorio y escuché un ruido raro. Y en Inglaterra todo tiene su responsable y no podés, digamos, escapar de esas responsabilidades. Entonces voy al técnico que estaba a cargo de la centrífuga y le digo, mire, Peter, está haciendo un ruido raro la centrífuga, una ultra. Él la miró, no le encontró nada. Me dice, ¿usted está segura? Sí, está haciendo un ruido raro. Bueno, llamó al técnico. El técnico vino, que yo estuve trabajando ahí, terminó y me llama. Me dice, ¿este es el ruido que le estaba haciendo? Le digo, no, ese es el ruido normal. El ruido que estaba haciendo es un ruido como si al motor le faltara aceite, le dije yo. El tipo me mira y me dice, ¿y usted cómo sabe eso? Dice, yo no podría trabajar en su país. Sí, le digo, podría trabajar igual, porque yo sé, y ahora le explico por qué, sé lo que podía tener, pero no la sé arreglar, le digo, así que más vale que usted la tenía que arreglar. ¿Y por qué sabía? Porque teníamos un espinco en biológica que había que ponerle aceite, y cada vez que empezaba a bajar el aceite, hacía ruido, y vos te tenías que acostumbrar, porque si la centrífuga se paraba, te quedabas sin centrífuga, no había centrífuga. Así que, viste, era todo mucho más artesanal. Yo no tenía que estar pensando en esas cosas. Así que yo hice mi tesis con Oscar, terminé la tesis en Junín, no en Junín, con el SP1. A veces les cuento a los becarios acá y les resulta ilógico, pero bueno, la última parte, los últimos experimentos, había que crecer las bacterias, extraer el RNA, hacer un montón de cosas y seguir. Yo empezaba a trabajar un día a las 10 de la mañana, trabajaba todo ese día, toda la noche y todo el otro día hasta la tarde. Continuo. ¿Dormías acá? ¿Dormías acá? Es que no, más que dormí, hacía experimentos porque tenía que sacar muestras. Así que siempre venían a hacerme compañía. Pero ahora le decís a alguien que tiene que hacer un experimento de 2 días y no sé si lo hace. Eran otras épocas. A mí me gustaba mucho. Bueno. Y cuando terminé Junín, SP1, terminé mi tesis, me sobraba beca. Me quedaban becas para hacer. Entonces empecé a poner a punto Virus Junín, claro. Pero no acá, porque acá no se podía. Entonces me viajaba al Malbrán y pusimos a punto Virus Junín acá, y después ya empezó Víctor Romanowski y demás, y continuaron, bueno, Oscar con la línea de Virus Junín, pero la empecé yendo a Buenos Aires a trabajar en el Malbrán y con la gente de farmacia y bioquímica de la UBA, que también estaba trabajando con nosotros. En todas las líneas estuviste prácticamente. No hice nada de fijación de nitrógeno, ahí no tuve, pero en lo que era del grupo de Oscar, las dos cosas, la de virus de bacterias y después de virus animales. Y estuve ahí hasta que me fui. Esas cosas que dice la vida, o una dificultad que tuve ahí en el laboratorio, y justamente hacía muy poquitos años que había empezado el SIDCA,
habían inaugurado el CIDCA, y el doctor Calvelo, que fue su primer director, había ido a biológica porque andaban buscando un bioquímico. Yo escuché el seminario, pero mi vida era biológica y yo pensaba que iba a estar siempre ahí en biológica. Hasta que un día llegué a mi casa y le dije a mi marido, renuncié a la beca, tengo que buscar trabajo. Así que, así. Así. Entonces seguí siendo docente en biológica y empecé a buscar trabajo. Primero iba a ir a la SIC, que estaba un centro ahí, que estaba la doctora Vidal Rioja, que hacía también virus Junín, pero después me pareció que era interferir. También podría haber ido a Buenos Aires y no quise seguir trabajando en Junín para evitar problemas. Y entonces empecé a trabajar en alimentos, ingresé al CIDCA y empecé como técnico de CONICET. O sea que en CONICET tengo todas, interna, externa, técnico y investigador. Estuve 1 año y medio más o menos como técnico y después pasé a investigador. Tuve 1 año, me fui a Inglaterra, volví, bueno, y aquí estoy. Lo conociste todo, el CIDCA de punta prácticamente a punta. Porque cuando yo ingresé en el 76, el CIDCA se había inaugurado en el 73, o sea que había tenido pocos años, en realidad había relativamente poca gente. Empecé a trabajar, era la única bioquímica, todos eran o químicos o ingenieros. Claro. Tuve que estudiar fenómenos de transporte y algunas cosas para poderme comunicar con los demás y dictar algún curso de bioquímica para que ellos se pudieran comunicar conmigo. Y entonces empecé a trabajar en efectos de temperatura baja y alta sobre proteínas de músculo, de carne, pero es músculo esquelético. Así que ahí también esa fue mi primer tema de tesis dirigida. Y después que seguí trabajando en carnes, que era un proyecto del doctor Calvelo, en ese momento había solo 2 proyectos en el instituto, uno en carnes y uno en vegetales, y como el nombre tradicional lo indica, CIDCA es criotecnología, eran en congelación y refrigeración. Estaban las heladeras y había congeladores y demás. Así que eso está, empecé con eso. Cuando fui a Inglaterra, a mí me gustaba mucho más la parte vegetal, estudié cosas de vegetal, más bioquímicas. Yo siempre mantuve bioquímica como centralidad, más que la tecnología de alimentos. Claro. Y proteínas. Mi objeto, estudié otras cosas, lípidos y demás, pero siempre trabajé con proteínas. Y cuando volví, el doctor Calvelo me dijo que tenía que elegir una línea. Yo dije vegetales, no porque estaba otra persona, el doctor Tomás, con vegetales. Así que empecé estudiando la parte de girasol y trigo con distintos efectos sobre proteínas de cereales y oleaginosas. Y después de eso continué con, te digo, primero los sustratos con soja y después con pseudocereales y amaranto. Pero empezamos estudiando todo lo que es primero propiedades físico-químicas y estructurales de proteínas. Después pasé a estudiar todo lo que son propiedades tecnofuncionales, que son las propiedades, viste, que, no sé, vos decís, no sé, una torta tiene que elevar, entonces capacidad para formar espumas, emulsiones, sí, solubilidad. Entonces estudiamos todo eso, trabajamos mucho tiempo con soja en eso, con empresas, con una empresa de Brasil, muchísimos años, y después empezamos a estudiar propiedades bioactivas, y bueno, todo lo que es relación proteína-enfermedad o péptidos-enfermedad, que es lo que estamos estudiando ahora.
y a partir del año 85 hasta el 2003 dirigí el CIDCA. Inicié el ciclo de las mujeres. Primero fue el doctor Calvelo director, después estuve yo cerca de 18 años en la dirección, después siguió la doctora Zariski y ahora está la doctora Andrea Gómez. Ha sido primera en muchas cosas. Por la edad. Sí, cuando era directora era muy cómico, íbamos al CONICET, a las comisiones y demás, y acá estaba el CERLAP, que era lo que ahora es el CCT, sí, pero era de La Plata, y tenía una van que llevaba a miembros de comisión y demás a Buenos Aires. E íbamos y en general eran los directores de instituto y Cristina. Pero tengo que decir una cosa, yo no puedo decir de ninguna manera que haya tenido inconvenientes para hacer algo por ser mujer. No los tuve. No, eso quería preguntarte, ¿cómo era ser? Eso sí, bueno, los directores y Cristina, si querés, y había muy pocas mujeres en la dirección de instituto, casi ninguna y demás, pero nunca tuve dificultades. Yo en CONICET hice un montón de cosas, en la agencia también y demás. Jamás tuve ninguna dificultad por ser mujer. Por lo menos si la tuve no me di cuenta. Claro. No es que haya tenido, dificultades, ¿no? Incluso, de hecho, yo empecé a ser directora del CIDCA siendo una extraña en el CIDCA, porque yo venía de otro lado y había gente que estaba mucho antes que yo, desde la fundación del CIDCA, y no he tenido, nunca tuve inconvenientes. Mira. No sé por qué, pero no puedo decir, no digo que hubiera diferencias o no, era totalmente distinta la forma, pero no. Sí, ya la idea de referirse a como los directores. Claro, Cristina, bueno, por eso te digo, pero era algo que a mí no me afectaba en realidad eso, ¿no? Claro. ¿Tenés algún libro que te haya marcado? Me gusta leer, me gustan mucho los autores latinoamericanos, me gusta, pero sigo leyendo mucho, ahora pero nada que ver, pero más que nada por lo extraño que me llamó de los últimos que he leído mucho la atención, es La Vegana, que es la vegetariana, la vegana está bien, que es del último premio Nobel, es una coreana. Y es un libro que es difícil de entender, pero me gusta, leo mucho, me gusta leer, sí, mucho. ¿Algo para recomendar, además de...? Mira, yo leo, ya te digo, mucho así, de tipo, o a veces novelado. Vos que decís algo que me marcó, sí te voy a decir, pero nada que ver con una literatura súper seria, y eso es un punto de coincidencia porque le escuché a Rita que dijo lo mismo. Cuando era adolescente leía a George Simenon, que era policiales, ¿no? Y de hecho, cuando fui a Inglaterra, fuimos a Francia, y en París lo primero que hice fui a ver si existían las calles que describía el libro de Simenon y dónde estaban, y si estaba el Palacio de Justicia y si estaba el edificio que correspondía a su casa y demás, y estaba todo, pero como a una cuadra, digamos, de diferencia de lo que describía el libro. Así que en esa época me gustaba leer mucho de eso. Después, no sé, he leído mucho de Vargas Llosa, también algo de Sábato, mucho también de argentinos, ¿no? Sigo y después leyendo. Para recomendarnos algo de música y una película.
Bueno, música, me gusta la música clásica. Estudié, yo soy profesora de piano, teoría y solfeo, porque cuando yo era pequeña, en vez de estudiar las cosas que se estudian ahora, estudiaba danzas españolas y clásicas. Mis 4 abuelos son europeos, 2 de mis abuelos son de la zona de Galicia, pero de origen celta. Mi abuelo materno italiano y mi abuela materna vasca francesa. Es medio un mix de Un poco de todo. un poquitito de todo. Así que iba a danzas y iba a piano. Entonces me gusta Mozart, me gusta Chopin, me gusta Vivaldi, y vamos cuando podemos a escuchar música, música clásica también. ¿Con quién vas? Y con mi marido. Ah. Y también me gustan algunas cosas, no sé, Freddie Mercury, me gusta mucho, Sting, también me gusta, los Beatles. Claro. No tanta la música tan moderna como la que no me gusta mucho, el Gante o esas cosas, no me gustan mucho, no las escucho. ¿Y una película? Pues es que no... No miras películas. Sí, miro, pero tampoco miro tantas películas. Leo más, tampoco miro mucha televisión. Miro a veces algunas cosas, alguna serie, más que nada para relajarme. Una que hace mucho que la vi, que me impactó y que bueno, después un poco se concretó, Odisea en el espacio 2001 o The Wall también, algunas de esas, pero no soy de mirar muchas películas. Está bien. Estábamos pensando también, ¿cómo querés que te recuerden? Supongo que piensen que he sido una buena persona, nada más tratando de ayudar, digamos, lo que puedo, es lo que he tratado de hacer. Yo te decía, me gusta mucho la docencia, entonces me gustó mucho formar recursos humanos. Tengo muchos becarios formados y con mucho éxito, con lo cual éxito de ellos, no mío, sí. Digamos, gente que le ha ido muy bien por suerte, y creo que eso me parece más importante. Creo que es más importante dejar algo. Yo creo que el dejar gente formada, hay mucha gente que pasó por el CIDCA, por mi grupo, y bueno, están en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en Francia, acá, y han formado grupos en lugares donde no había grupos de alimentos y los han armado, así que para mí eso es una de las satisfacciones más grandes. Armar lindos grupos humanos. Armar lindos. Mira, yo cuando siempre seleccioné gente para trabajar conmigo, más allá que su capacidad, que obviamente necesitas un mínimo de capacidad, siempre traté de asegurarme que fueran buenas personas. Claro. Yo creo que si vos tenés un grupo que está conformado por buenas personas, es mucho más fácil trabajar, porque becario y director es casi como marido y mujer o pareja, ¿no? Hay siempre algunos cortocircuitos y demás, y creo que la mejor forma es si todos pueden hablar de frente. Yo eso sí, lo he hecho siempre. Prefiero tomar el remedio antes que hacer muy grande la enfermedad, con lo cual soy de decir las cosas como las pienso. Por ahí a algunos les resulta un poco quizá más duro, ¿no? Claro. Cuando vos decís las cosas, pero me siento más cómoda diciendo lo que pienso y que el otro sepa lo que pienso, a que tratar de simular una situación. Para eso no sirvo mucho. Me parece bien. Una buena manera de llevarse
te ha salido bien por ahora. Sí, sí, sí. Por suerte me ha salido bien. Me ha salido bien. Si te cruzaras ahora con tu voz del pasado, ¿qué le Sí. dirías? ¿A mi voz del pasado? Sí. Oh, no, depende en qué sentido. A lo mejor, qué sé yo, quizá le diría que mirara a lo mejor las cosas con más calma y no se involucrara tanto personalmente con el trabajo. Ok. En el sentido de que cuando vos y no estoy arrepentida de hacerlo, cuando vos te involucrás mucho con el trabajo, por ahí te haces mala sangre y sufrís más de lo que debes. Claro. Y a veces está mal involucrarse mucho, porque por ahí pones cosas que no deberías tanto poner, ¿no? Tenés que, pero no sé si muchas otras cosas. No sé. ¿Involucrarte tanto te ha llevado a algún mal lugar o No es preocuparte que demasiado? no que me haya llevado a muy mal lugar, sí por ahí preocuparme en demasía de unas cosas. No, llevarme Claro. por suerte a un mal lugar, no, porque en ese sentido soy bastante de pensar, reflexionar antes de... Si no me hagas enojar, pero genera, y además en eso trato de cuidarme porque soy bastante on-off en ese sentido, digamos, si tengo un problema como este que te dije, llegué a mi casa y dije renuncié y mi marido me miró y buscó otro trabajo. Por eso en general trato nunca de llegar a ninguna situación. Bueno, ya avisaste, no se enojemos como vos porque vamos a tener problemas. No me para tanto, pero no soy de enojarme, viste, así en general, ¿no? Hay una pregunta que me divierte un poco hacer, sí. Se la robé a otra persona, sí. pero si yo vengo con la máquina del tiempo y te digo, mira, podés usarla un ratito, vas a un lugar, en un momento, a donde vos quieras, ¿a dónde irías? Mira, vas y volvés, estás un rato y volvés. Voy y vuelvo quizá a mi casa de Londres. Lo pasamos muy bien en Londres, nos trataron muy bien y además teníamos esa posibilidad de que tenés Europa en las manos y tomás un tren y vas y volvés. Incluso estuvimos por quedarnos, pero bueno, uno pone distintas cosas en la balanza, pone más lo familiar. Hay algo que los ingleses en general no tienen, que es el trato muy personal. Claro. Vos, nadie te va a preguntar, no te veo bien, ¿qué te pasa? En general te van a decir, es un día lindo, está lloviendo, salió el sol, y si vos avanzás un poco más te dicen, it's not your business. Y ahí acabamos la historia. En ese sentido, la esfera afectiva es bastante menor que la de acá. Pero no me arrepiento tampoco de haber venido, de haber trabajado aquí, de alguna manera colaborado así en biológica, y después el crecimiento del área de alimentos, que en realidad se consolidó, se creó la carrera, se quedó la maestría, todo basado en el grupo de alimentos, así que eso ¿Vos participaste en la creación de...? No, en la creación no, porque yo estaba en biológica. En la creación fue en el 73 y estaba el doctor Calvelo, estaba el doctor Jorge Tomás, que no, porque dijiste falleció. De la carrera, entendí mal. De la carrera de alimentos, sí. Eso. No, pensé que me decías del CIRCA. Sí, de la carrera de alimentos, sí, incluso de la carrera de alimentos y... yo fui una de las impulsoras de las promociones. E incluso hacía una especie de promoción en bromatología antes que las promociones existieran. Y ahora soy muy crítica de las promociones. Digo, mea culpa todos los días.
¿Qué críticas Perdón. tenés contra las promociones? Primero, son muy cortas. El tiempo en el que uno tiene que desarrollar los conocimientos, en realidad uno dice un semestre, pero ni es un trimestre. Entonces, todo hay que darlo muy rápido y el alumno no tiene tiempo de reflexionar y de consolidar el conocimiento. Es todo muy, 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 muy rápido. Y se ha distorsionado mucho con la forma en que se da, porque cuando vos hablas de una promoción, en realidad lo que uno entiende de promoción es que vos tenés que estudiar todos los días, el docente te va siguiendo todos los días y en realidad hasta puede ni existir el parcial. Vos podrías tener una nota por tu comportamiento diario. Y hoy es equivalente a lo que hacíamos nosotros cuando yo daba final. Se da la clase, se toma el parcial, se da la clase y si sacaste más de 5.50 promocionaste, si no, no. A mí me parece que se aprendía más de la otra manera y que también, a pesar de ser un estrés, se aprendía más dando el final. Porque vos el final te enfrenta a toda la asignatura y te enfrenta a ensamblar lo que viste en el primer módulo con lo que viste en el último. Y eso es bastante difícil hacerlo con estas promociones que son súper express. Y por eso en ese sentido me parece que quedaban más consolidados y mejor formados los chicos antes. Pero es mi apreciación. Y lo veo también que no sé muy bien qué pasa con el ciclo básico, pero a los últimos años llegan con muchos problemas de conocimiento de química básica, de física básica, de matemática básica. También es otra época, son otras formas de estudio, son otras formas de pensar. Pero vos tenés que pensar que estamos, sobre todo nosotros, en carreras que están ligadas a salud, farmacia, alimentos, bioquímica, y que vos tenés que sacar el mejor profesional posible para que le dé a la sociedad lo que le tiene que dar, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, estoy un poco... Yo misma, digamos, me parece que la promoción como está ahora ameritaría de algunos arreglos. Bueno, y ya para ir terminando, te dejo un espacio para que cierres como quieras. Mira, yo lo único que de alguna manera puedo decir es que estoy sumamente agradecida a la universidad, a la facultad. Puedo seguir haciendo lo que me gusta. Yo soy jubilada. Soy profesora emérita acá y soy investigadora emérito en CONICET. Entonces sigo trabajando. Creo que en el espacio que me toca, no, digamos, yo soy profesora de honor, de manera tal de que colaboro, les doy clases, tomo examen, lo que fuere, pero sin tratar de coartar la vida, digamos, de todos los más jóvenes que son los que tienen que seguir, ¿no? Con todo esto. Yo agradezco muchísimo a la facultad las oportunidades que me ha dado y agradezco muchísimo a los que me enseñaron y además a toda la gente que trabajó conmigo, porque nunca trabaja solo. Todo lo que uno hace, lo hace con todos. Y he tenido a lo largo de mi carrera, dirigí como 54 tesis y tengo todavía alguna más, con lo cual he estado con mucha gente y tengo hermosos recuerdos de todos y sin ellos no estaría acá. Y como yo digo en broma, tengo una chapita de inventario, nada más que la tengo guardada, pero hace más de 50 años que estoy acá. Es un montón de tiempo. Toda una vida en la facultad. Toda una vida. Así que más que agradecimiento, no tengo.
Yo quiero tomar el lugar de como estudiante y agradecerte a vos, no solo por participar hoy de este espacio, sino también por dar y dejar todo lo que dejaste en esta facultad, a toda la gente que formaste. Verdaderamente es un honor charlar con vos. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. No, nada.